Bien. Bueno, nosotros la otra vez, vamos a volver a retomar, había uno. Vamos a volver al 2 porque atrás había otras cosas. Entonces, si en el 2 teníamos un recipiente, acá teníamos un conducto, una válvula, necesito que este número. Entonces, acá teníamos un volumen, decía que tenía 1 litro. Eso lo habíamos hecho. Sí, pero me fijé atrás, lo hice de otra forma. Atrás me dice que hay que hacerlo todo por separado. Yo lo he hecho de transformación toda junta. Por eso, vamos a ver cómo dicen ahí. Y acá tiene una presión de una atmósfera. Acá tenemos el gas. Bueno, me dice, en el primero, calentar el gas a una temperatura de 300 grados, el grado Kelvin, hasta una temperatura 2 de 362 grados. Manteniendo la posición actual. Quiere decir que esto a volumen constante. Bien, ese es lo primero. Entonces tenemos la ecuación de la P1 por V1 sobre T1 es igual a P sub 2 por V sub 2. El volumen se mantenía constante y tengo que sacar la presión 2. Yo sé que la presión 1 es una atmósfera. De todo 1. Bueno, por lo tanto, la presión 2 era igual a la presión 1 por el T2 sobre T1. De ahí sacamos la presión 2. Una atmósfera por 362 Entonces, de acá sacamos la presión 2. De 362 1,21 atmósferas. Ese es el primer punto. Primer punto. Ahí está. Vamos al segundo, que es totalmente separado al otro. Es otra transformación. No es la misma. Te dice, mover el pistón para reducir a temperatura constante. Temperatura constante. Siempre tomando como relación esta. No, esta era una transformación, esta es otra. Sí. Decimos P1 por V1 sobre T1 es igual a P sub 2. Bien, yo tengo que calcular acá. Mover el pistón para reducir el volumen a la mitad, yo tengo que sacar qué presión tiene. Entonces, acá vamos a sacar la presión. La presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces, la presión 2 es igual a una atmósfera por el volumen 1 era 1 litro
sobre 0,5, porque el B2 dice que disminuye a 0,5 litros. Entonces tenemos 2 amperios. Esta es la... Bien. El tercero. En el tercero. Dice, inyectar gas adicional por la válvula de entrada manteniendo la presión de 1 atmósfera y la temperatura de 300. Entonces vamos a inyectar gas manteniendo la presión 1, 1 atmósfera, la temperatura 1, 300 grados Kelvin. Y dice acá que el volumen 2 en la parte de atrás es 1,5. ¿Sí? Se reduce. Entonces, acá vamos a coger P por B es igual a N R por... Entonces, acá, ¿qué tengo que sacar? Tengo que sacar el número de moles inyectados. Entonces, primero vamos a sacar el número de moles que tiene acá, en un principio, el número de moles iniciales. N1, aquí era igual a P1 por B1 sobre R por T1. Ese es el número de moles inicial. Una atmósfera, 1 litro, 0,082 atmósfera, litro mol grados Kelvin. Y acá teníamos 300 grados. Entonces acá vamos a sacar el número de moles que tengo en un principio. Me va a quedar 0,082 por 300. Me va a quedar 0,0406. Entonces me queda el número de moles que tiene de gas inicialmente 0,0406 moles. Después dice que le inyecta gas, que abre la válvula y le inyecta gas. Manteniendo, quiere decir que mantiene la presión 2 sigue siendo una atmósfera, la temperatura 2, 300 grados Kelvin, pero el volumen 2 es 1,5 litros. Con esto vamos a sacar el número de moles 2. ¿Cuánto gas hay ahora en mol? El número de moles 2 era, en este caso, la presión 2 por volumen 2, R por T2. Sería la presión 1 atmósfera, el volumen 2, 1,5 litros, eso me va a dar 0,0609 mol. Entonces, tenía 0,400 y ahora en las condiciones finales tiene esto. ¿Cuánto inyecté? Bueno, la cantidad de gas que inyecté, el 0,0609 menos 0, ¿dónde está? 0,0400. Esta es la cantidad de moles que inyecté de gas. Entonces a esto le resto
0,0203. Esa es la cantidad de gas que se inyectó dentro del recipiente. Es lo que me pedí. Ahí está resuelto. Esa es la verdadera la correcta forma de resolverlo, porque atrás me pedía por par. Ahí está. Sácale una foto. Vamos al 3 ahora. Listo. Listo. Bien. Vamos al 3. Bueno, en el 3 me dice N igual constante. O sea, número de moles constante. Presión constante. Después me da un estado inicial, donde tengo un volumen 1 de 3 litros y una temperatura 1 que no la conozco. Final, un volumen Volumen 2 de 6 litros de 6 litros y una temperatura 2 de 300 300 K. grados Kelvin. Entonces, tengo que sacar cuánto vale la temperatura 1. Bueno, aplicamos V1 por V1 habíamos dicho que la presión era constante, entonces simplificamos. Entonces multiplicamos cruzado, decimos V2 por T1 es V1 por T2. Tenemos que despejar T1, V1 por T2 dividido V2. Entonces V1 era 3 litros. Este era 300 grados Kelvin. Y el volumen era 6. Entonces, esto me va a dar 900, 150 grados Kelvin. Esa es la temperatura 1. Bien. Bueno, vamos al... Dice, ¿qué ley aplicaría para el cálculo? Acordate que acá tenemos presión constante. Sí, Teníamos distintas leyes, ¿te acordás? Y la sí. habíamos nombrado. ¿Cuál ley sería esa? Ah, ¿no la tenés ahí a mano? No. No, espera, ahora me fijo. Acordate que teníamos temperatura constante, ley de Boyle y Mariotte. Y después teníamos las dos leyes de Gay-Lussac y Charles y Gay-Lussac. Charles. No me acuerdo si era la primera o segunda ley.
Pues son dos leyes. Una es a volumen constante y el otro es a presión constante. Pero el de volumen era directamente proporcional a la temperatura. Claro. Sí, pero no me acuerdo si era la primera o la segunda ley. Esa era la primera, la tengo yo. Ah, la primera. Entonces, a presión La- constante la segunda. claro, Entonces, a la esta, ley de Gay-Lussac. segunda ley. Iniciales. Esa es segunda ley. Bien, Bien, porque me pide cuál es la ley que se aplica para el cálculo. En el punto 4 dice, para el mismo sistema anterior, realiza la gráfica del volumen en función de la temperatura. Bueno, ¿cómo se hace? Acordate que habíamos dicho, ¿te acordás que habíamos puesto que B1 sobre B2 era igual a T1? sobre todo. Eran directamente proporcionales, Sí, ¿sí? Entonces, si yo grafico, siempre todo aquello es una recta. Entonces, yo voy a graficar acá. Yo tengo. Voy a poner acá el volumen y acá la temperatura. En un primer momento nosotros tenemos un volumen de 3 litros. 1, 2, 3 litros y una temperatura de 150. Ahora que tenemos 100. Acá tengo 100. Vamos a hacer más grande para que entre bien así. Acá pongamos 100. Acá 200. Acá 200. Y acá 300. Acá vamos a poner 1 litro. Un litro. Se alcanza. Bueno, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el volumen en litros y esta es la temperatura en grados Kelvin. Entonces, dice que en el primer, inicialmente tengo 3 litros y 150. Entonces acá busco 3 litros. 350, 1, 2, 3. Bien. Y el segundo punto tiene 6 litros y 300. Entonces acá en 6 litros, 1, 3, 4, 5, 6. Acá. Ahí estaría, vamos a usar acá, los 6 litros con 300. con 300. Acordar que me quedaba de 1. Entonces,
Ahí está. Entonces, si unimos esos dos puntos, vamos a obtener la recta. Y tiene que pasar por el origen. Más o menos. Sí. Ahí está. Entonces va a quedar. Acá está el otro punto. Y esa es la gráfica del volumen en función de la temperatura de eso. ¿Ven? Y directamente proporcional significa una recta que pasa Por el centro de origen. siempre va a pasar. Entonces, siempre que cualquier función sea directamente proporcional, siempre va a ser una recta que va a pasar por el origen. Y acá ponemos, esta recta es presión constante. ¿Sí? Ok. Bien, sáquele una Cotelli. Listo. Bien, acá me dice, vamos, cuatro. En la hoja 278, abajo dice, determina gráficamente el volumen correspondiente a 400 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo puedo determinar el volumen a 400 grados Kelvin? Me voy acá. Eso es en forma gráfica. Pues acá voy a marcar 400. Vamos. Claro, hacer de 300, 400 más. Y De ahí trazo una vertical. Y va a cortar a la recta acá. Va a cortar a la línea roja esta que tenemos acá. Y este es el gráfico. que lo acá habíamos hecho recién. Claro. ¿Ve que lo corta ahí? Sí. Entonces, de ese punto, yo me voy acá. Y me va a quedar algo de atmósfera. Y cae acá. Supuestamente va a caer entre 7 y 8. Sí. Ya tengo 6, 7, 8 litros. Va a ser para mí 7,5 litros. Y podemos comprobarlo con el. Fíjate que esto va así. Y después. Esta es la presión constante. Si queremos hacer la comprobación, acuérdate que me decía que B1 sobre B2 era T1 sobre T2. Nosotros ya tenemos el B1 y el T1. B1 era 3 litros. 3 litros. B2 el que quiero calcular. T1 es 150 grados Kelvin y la temperatura son 400. Entonces acá me va a quedar que B2 por 150 es igual a 3 litros por 400. Quiere decir que B2 es 3 litros
sobre 115. Y ahí me tendría que dar aproximadamente un número. Me queda 1200 y me da 8 litros. ¿Cómo sé que está medio inclinado? Tendría que caer acá, en 8 litros. Y lo que pasa es que esta recta, la que está media. Torcida. Sí, lo que pasa es que como no tengo bien. A ver si la medida de abajo están bien. Sería 3 por 400. 500, a ver si lo puedo hacer así con esto. Que más derechito. Sí, viste, mira. Ahí me quedo derechito. Ajá. Ahí va a cortar acá. Y ahí sí. Ahora sí al 8. Ahí sí me cabe. Ahí está, ¿eh? Esto va acá. Ahí está. Ahí va a caer justo en el 8. Así que estaba más inclinada esta recta. Este es 400. Ahí está. Ese es el punto 4. Bien. ¿Le vas a sacar una foto? Sí. Ese es el 4. Listo. Bueno, vamos al 5. Interprete este gráfico y deduce la relación P menos T. Claro, me dice que tengo que graficar ahora porque en el 5 me dice que el número de mol es constante, pero ahora el volumen es constante. Entonces voy a graficar P en función de la temperatura. Entonces, cuando teníamos, esta era la primera ley que habíamos dicho, ¿de acuerdo? Entonces Sí. tenemos que P1 por B1 sobre P1 los volúmenes son constantes y me queda que P1 sobre P sub 2 es P sub 1. Entonces son directamente proporcionales. También me tiene que dar una regla. Entonces me da la condición, me dice que P1 son 3000 hectopascales. Entonces acá en el gráfico, en la inicial, 3000 hectopascales. Después tengo una temperatura 1. De 37 grados. Claro, pero tiene que estar en Kelvin, o sea que a esto le tengo que sumar 273. Esto me queda 10, 200, 400 creo que me queda, ¿no es cierto? 275 es 273 más 37. Quedan 300, 310, 310. 310. Ese inicial y final me da una temperatura 2 De 50 de grados. 50 grados y a eso también le sumo 73. Quedaría 323. Y tengo que sacar cuál es la presión. Este es mi incógnito. Bueno, multiplico cruzado, me queda que presión 2 por T1. Bueno, la presión 2
por el T1, que sería 310, 3000 por el T2, que sería 320. Quiere decir que la presión 2 entonces va a multiplicar 3000 por 323 dividido 310 me da la presión. 3000. 3000 por 123 123. dividido 310. $1,190. ¿Cómo? 1,190. A ver, sacamos nuevo. Vamos de vuelta. 3000. ¿Sí? Sí, Por sí. 323 igual dividido 310. Igual la vuelvo a pasar. Claro, igual de no. 3125. Ahora sí. 3125,8. Exacto. Hectopascal. Bueno, esa sería la presión 2. Después me pide, bueno, la ley ya sabemos que esta es la primera, porque la segunda era la anterior. Y Sí. ahora vamos a graficarla. Vamos a hacer el gráfico, pero ahora presión en función de temperatura. Ok. Vamos a ponerlo derechito para que quede. Bueno, esto varía de... Acá tengo 1000, 2000, 3000, 4000. Esta es presión en hectopascal. Acá tengo 1000, 2000. Bueno, y la temperatura varía de... Vamos a hacerlo 100, 200. Entonces acá tenemos 100, 200. Temperatura de abajo. Bueno, entonces, primer punto era 3000 acá y 310. Más o menos. Ahí sería 310. Y subo a 3000. Ahí quedaría el primer punto. 310, 3000. El otro es 323.
y 3125. Entonces va a ser 123. Ahí está. Acá tenemos 3000. Y acá tenemos 320. Acá era 300. Bueno, ya tenemos los dos puntos. Entonces, entre esos dos puntos tenemos que trazar la recta. Y tiene que llegar al punto de origen. Tiene que pasar por C. Ahí está. ¿Eh? Ahí que quedó la recta. Dice, grafícala. ¿Cómo se llama la gráfica? Esta gráfica se llama volumen constante isocórica. Porque es volumen igual constante. Se llama isocórica. Ahí está. Bien. En la otra hoja. Sí. Bueno, tenemos una gráfica. Fíjate que dice volumen en función de la temperatura. Dame un segundo. Sí. Sí, volumen en función de la temperatura para gas ideal. No, un gas ideal. Exacto. Bueno, ahí tenemos un punto 1 que te dice que tiene 25 grados centígrados a 450 mililitros. ¿Lo ubicaste ahí en el gráfico? Sí. Bueno, acuérdate que cuando teníamos volumen en función de temperatura, la recta era una presión constante. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar acá, para esto, a mí me da el punto 1. En el punto 1 tengo un volumen 1 de 450 mililitros. Una temperatura 1, 25 grados. Tengo un volumen 2, De 700. 700. Y lo que hay que averiguar es la temperatura. Acuérdate que todo esto, las temperaturas siempre tienen que trabajar en grados Kelvin. No puede trabajar en grados. Entonces acá le sumo 273. Me va a quedar 298 grados. Entonces, decíamos que esto a presión constante. Entonces me quedaba que B1 sobre B2 era T1 sobre T2.
Y acá sacamos que B1, y B2 por T1. Entonces nosotros lo que tenemos que despejar es T2. Entonces la temperatura 2 es el volumen 2, 700 mililitros, por T1, 298, dividido el volumen 1, que era 450 mililitros. Y ahí me da la temperatura 2 en grados Kelvin. Entonces vamos a sacar el cálculo. 700 Por 298, 700. Por 298 igual dividido 450. ¿Cuánto te da? 450. Dividido 450. 450 me da. A ver, volvamos nuevamente. 700 por Sí. 298 igual dividido 450. Dividido 450. Igual. Ah, ahora sí. 463,55. Exacto. 463. 55. Estos son grados Kelvin. Pero me pide la temperatura en grados centígrados. Entonces pongo 465. Ahora se le resta 2. Y ahí me va a quedar la temperatura en grados centígrados. ¿Cuánto te dio? No, un segundo. 155 menos 273. 190,55. Exacto. Esa va a ser la temperatura 2. Temperatura 2. Bien. Ahora. Entonces, abajo te dice, completa las siguientes frases. Sí, Dice, las rectas A, B y C, y C. A, B y C representan la misma masa del mismo gas ideal a diferentes temperaturas y volúmenes. Claro. Porque va a cambiar tanto la temperatura y el volumen. Entonces tenés que poner a diferentes temperaturas y volumen. Para que lo note. De la C. Y después me dice, cada recta representa una isobárica. Pues es una presión constante. Isobárica. Isobárica. Acuérdate que todo esto lo que estamos completando es del punto 7, que acá no está marcado, pero sería el punto 7. Punto B. Para el mismo sistema graficado en el punto anterior, marca con una cruz cuál de los siguientes enunciados corresponde al comportamiento observado. Entonces, la primera dice, la presión que ejerce una determinada cantidad de gas en un recipiente a volumen constante, falso ese, no es a volumen, acordate que era presión constante. Entonces ese no es. ¿De acuerdo? Sí. El segundo. Primero es falso. Sí, el primero es falso. El segundo, los volúmenes ocupados por un gas seco son inversamente proporcionales a las presiones. Ese también es falso. Ok. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de presiones constantes, no proporcional, inversamente proporcional a presiones, porque la presión no cuenta acá. Bien. En el otro, los volúmenes ocupados para una determinada masa de gas seco a temperatura constante, otra vez falso, porque estamos hablando de presión constante. Ok. El otro, los volúmenes ocupados para una determinada masa de gas a temperatura constante, tampoco. Y el último, ese sí, los volúmenes ocupados para una determinada masa de gas a presión constante. Ese sí, porque estamos hablando de presión constante. El último. Ese es el verdadero. ¿Sí? Ok. Ahora vamos. Acá dice ley de Avogadro. Sí. Este es el punto número 8. Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Dice, acordate que en esto vamos a tener que calcular, acordate, en la ley de Avogadro tenemos todo. Es P1 por B1 sobre T1, esta fórmula. P1 ¿sí? Sí. Esa es la fórmula que tenemos que calcular. Entonces me dice, en el punto A, tenemos A, volumen 1, 5 litros. Temperatura 1, 20. 20 grados centígrados. Presión 1, 600 85. milímetros de mercurio. Y Contiene el un litro. número de átomos que, acordate que acá vamos a sacar, con esto vamos a sacar el número de moles. Con esto. El número de moles aquí era igual a la presión 1 por el volumen 1. Tenemos que sacar, porque acá me dice, 5 litros de hidrógeno medido a 20 grados y 685 milímetros contiene el mismo número de átomos de 10 litros de helio medido en las mismas condiciones. Bueno, nosotros tenemos que saber acá. Vamos a sacar el número de moles. Número de moles de hidrógeno. Pero esto tiene que estar en la atmósfera. Sí. Porque acordate que el R, la constante general de los gases, esto me indica que la presión tiene que estar en la atmósfera, el volumen de litro y la temperatura en grados. Ok. Vamos a pasar. Entonces pasamos al módulo. Entonces 685 dividido 760. ¿Me dijiste? 685 dividido 760. $0,901. 0,901 atmósfera.
293. Entonces tengo presión 1. Volumen 1, R. Bien. A ver, sáqueme esa cuenta, a ver si le sale. A ver. 0.90 Por 5. 0.90, ¿eh? Sí, 901. Ah, me faltaba uno. Por 5. Igual. Igual. Ahora pone Dividido. dividido y abrir paréntesis. 0.082 por por 293, es la paréntesis. 187,505. Ahí estoy conectando, me voy a quedar sin batería. Dale. Si conecta o no conecta. Espérate, ahí creo que está. Bien. ¿Cuánto te quedó? 187,505. A ver. Voy a sacar yo, a ver cómo se 0,901 por 5 igual dividido paréntesis 0,082 por 293. Había un problema porque a mí me queda 0, lo mismo, pero 0, no 187. 0,187,505. Ah, bueno. Había un problema con. ¿Vos le pusiste 0,901 o le Sí. pusiste 901? No, 0, A ver, sacalo nuevo. Porque vamos para de mí, vuelta. fíjate, 0,901 por 5 Por 5 dividido dividido, 0,082 abro paréntesis, 0.092 por 293. Cerrá paréntesis. va, está re loco. Le va a faltar, a lo mejor no cerré recién el paréntesis, por eso que me dio eso. ¿Cuánto te da? 0,167. Claro. Es lo mismo, a mí me dio lo mismo que vos, pero 0, Claro. o sea que todo esto está bien, pero la coma no estaba acá. Me da coma. Ahí me da coma. Bien, ese es el número de moles de hidrógeno. El número Avogadro, ¿qué significa? El número de Avogadro ¿qué me indica? Que un mol de cualquiera, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Sí.
Siempre vale lo mismo. En cambio, para los átomos, un mol equivale N por 6,02 por 10 a la 20. Átomos, no moléculas. El otro es la molécula y este es átomo. Este me indica, por ejemplo, si yo tomo el hidrógeno es biatómico. ¿Sí? Sí, Este N pertenece a este, al hidrógeno. al número 2 que aparece abajo del hidrógeno. ¿Sí? Acordate que Sí, tenemos, ¿cuáles son los que son gases diatómicos? Era el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el bromo, el oxígeno, el yodo y el flúor. 1, 3, 4, 5. Esos son los únicos que tienen 2. bien. Todo lo demás, en el caso que son, por ejemplo, el sodio o cualquier otro, un mol equivale a 6,02 por día a las 23 moléculas y es 6,02 por 10. Es igual. Esto cuando no sean estos. Son Bien. aquellos que son, por ejemplo, el sodio, el potasio, el litio, todo lo demás. Todo lo demás, un molde es lo mismo, poner moléculas que átomos. ¿Se entiende? Sí, Bueno, vamos a sacar acá. Nosotros tenemos que sacar el número de átomos de acá de hidrógeno. Entonces vamos al hidrógeno. Yo sé que un mol es igual a 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. exacto. Quiere decir que un mol de hidrógeno, vamos a multiplicar esto, 2 por 6,02, 2 Por 6,02. exponente a la 23. Uno coma 204 a la 24. Perfecto. 1, átomos de hidrógeno. ¿Sí? Pues nosotros no Ok. tenemos un mol, tenemos esto, lo que calculamos acá. Nos acabamos de Sí, poner 0,187 5 moles X. O sea que a ese 1,204 multiplicarlo por 0,187 5. 1835. 0, 204 exponente. Exponente 24 era, ¿no? sí. Por 0,187. 2,2575 a la 23. Perfecto. Entonces ponemos 2,25 A la 23. por 10 a la 23 átomos de hidrógeno.
Ahí sacamos la cantidad de átomos de hidrógeno. Bien. Sáquenle una foto que ahora vamos a sacar el otro, que me da, son dos. El hidrógeno y el otro es el berilio. No, helio. Te corre un segundo, please. Sí, me enganchó justo la... Ahí está. Ahora sí. Thank you very much. Hay que- ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer, porque me dice acá, la consigna era 5 litros de hidrógeno medido a 20 grados y 680, contiene el mismo número de átomos que 10 litros de helio medido en las mismas condiciones. Ahora vamos a sacar cuántos átomos tienen 10 litros de helio. Y Bien. lo vamos a comparar con este. Vamos a ver si tienen... Bueno, vamos a ver acá. Bueno, teníamos una presión de creo que 0,901 atmósfera. Una temperatura de 293 grados Kelvin. Y ahora tenemos un volumen de 10 litros. Le vamos a sacar el número de moles de helio. Sería 0,901 atmósfera por 10 litros, 0,082 por 290. Este con este, atmósfera litro, y ahí vamos a sacar el número de moles de helio. Ese es el número de moles de helio. ¿293 era? Sí. $3,219, 4,26. Hay otro error, porque te tiene que dar 0, Ah, bueno, lo saquemos de vuelta entonces. a ver, yo lo estoy calculando ahora. Yo le voy a poner 0,901 por 10 igual dividido paréntesis 0,082 por 293, cierro. El problema capaz que la calculadora, a mí me da lo mismo que, pero es 0, No, me había faltado los paréntesis. fundamental, porque te lo multiplica si no. Claro, 0,375. Perfecto, ahora sí. 0,375. Bueno, de acuerdo a la ley de Avogadro decimos que un mol, fíjate que el helio no lleva un 2 abajo. Entonces, este le podemos poner como 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y acá ponemos 0,375 mol X. Y ahí lo vamos a comparar con este que hemos sacado acá abajo. Entonces sería 6,02 exponente 23. Sí. Por 0,375. 375.
2,257 a la 23. O sea que es lo mismo, fíjate. Me da lo mismo que este. 2,25 por 10 a la 23 átomos. Este me daba el helio. Y si lo comparamos con este, con el hidrógeno, es lo mismo. Claro. Son iguales. Entonces, ¿qué me decía la consigna? Me decía 5 litros de hidrógeno medido a 20 grados, 6,89, contiene el mismo número de átomos que 10 litros de helio en la posición. Es verdadero eso. Verdadero. Eso era del 9, ¿no? Sí. Del No, 8. del 8. Del 8. Bien. El otro, el B. Entonces, este me dio verdadero. Ahora el B. 5 litros de hidrógeno, lo mismo, pero con 25 y a una atmósfera. Entonces me da un volumen, 5 litros, temperatura 25 grados centígrados, más 273, me da 298, y a una presión de una atmósfera. De ahí vamos a sacar el número de moles de hidrógeno. Era P por B, R por T. Presión, una atmósfera. Volumen, 5 litros, 0. Por 298. A ver cuánto da eso. Ahí vamos a sacar los moles de hidrógeno. Por 5. 1 por 5. Dividido 0.08. Por 298. Sí, 298. Y cierre paréntesis. 0,204. Ahora sí. 0,200. Vos acordate que recién en el hidrógeno habíamos dicho que un mol de hidrógeno contenía 1,204 por 10 a la 24 Sí. átomos. 0,204 y ahí vamos a sacar el número de átomos de hidrógeno. Y después vamos a sacar con el argón. Exponente 24. Se me achicó. Por 0.0
204. 2,45 a la 23. 2,45 por 10 átomos. Bien, esos son los átomos de hidrógeno. Bueno, vamos a comparar con el otro que es argón, en las mismas condiciones y los mismos volúmenes. O sea que en el argón tiene el mismo volumen, la misma presión, o sea que el número de moles de argón es lo mismo, porque dice que tiene una atmósfera, 5 litros, o sea que el número de moles del argón va a ser 0, ¿de acuerdo? Porque me Sí. dice que tengo 5 litros, me dio las mismas condiciones, o sea que te da el mismo número de moles. Pero acá tenemos un mol de argón, es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cuando tengo 0,204 mol X. Y ahí vamos a sacar los átomos de argón. 6,08 1,24 a la 23. 24 por 10 a la 23. A la 23. Salud. Gracias. Entonces, si comprobamos, este es falso, no tiene el mismo. Dice, tiene el mismo número de átomos. Este es falso. Pues si comparamos el 2,45 y este me queda 1,24. Entonces, el B es falso. Ok. Saquen una foto. Pistón. Bien, vamos al C. Bueno, en el C, yo tengo, ahora es oxígeno. También es diatómico el oxígeno. En un volumen, 10 litros. En condiciones normales, quiere decir que presión, una atmósfera, temperatura 273 grados. Y 2 átomos. ¿Ah? No, este es el oxígeno. Presiones normales de presión y temperatura. Entonces vamos a sacar el número de moles. El número de moles de oxígeno era P por B, R. Y sacamos el número de moles de oxígeno. Una atmósfera por 10 litros sobre 0,62. Con la temperatura 200. Con este. Y ahí sacó el número de moles de oxígeno. 0,082 por
273. 22,386. A ver. Ya le digo. A mí me da 0,446. Fíjense con el paréntesis. $0,446. Ahora sí. Yo tengo mol. Entonces, acuérdate que como pide átomos, esto es átomo molecular, átomo, todo átomo. Número de átomos. Entonces, un mol de oxígeno era 1,200. A ver, 6,2. 6 por 2. Da 1,204. Está bien. 1,204 por día a la 24 átomos. Entonces, ¿cuánto tenemos? 0,44. ¿Cuánto me da los átomos? A ver. 204. $5,369 a la 23. 5,36 por 10 a la 23. Átomos de oxígeno. Bien, ahora me dice, estos son los de oxígeno. Bueno, y me dice, tiene el mismo numerante que un volumen de 5 litros a una temperatura de 273 grados Kelvin y a una presión de 2 atmósferas. Esto es hidrógeno, ¿no? Entonces, número de moles de hidrógeno, presión, 2 atmósferas, 5 litros. Ahí está, a ver. Ahí sacó el número de moles de hidrógeno. 24 es. ¿Cómo? No. Es 2. 2,4. No, es 2 atmósferas. Es 2. Wow. 2 por 5. Entre 0,082 por 2 centímetros.
0,44. El mismo, lo mismo que arriba. 0, bueno, un mol de hidrógeno, como obvio atómico, es 1 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Fíjate que es lo mismo, o sea que me va a dar lo mismo que arriba. 5,36 por 10 A la 23. átomos de hidrógeno. Entonces este sí es verdadero. Entonces el C es verdadero. Ok. Sáquenle una foto. Va. ¿Listo? Bien. El D. En el D me dice Tengo 15 litros. 15 litros de hidrógeno, volumen 15 litros, medido a 10 grados, temperatura Sí. 10 grados centígrados más 273, 283 grados Kelvin, una presión, 1000 hectopascales son aproximadamente una atmósfera, Bien. porque son 1013, pero podemos redondear una atmósfera. Contiene el mismo número de neón que me... Bueno, acá vamos a sacar el número de moles. El número de moles de hidrógeno, que es 15 litros por la presión que es una atmósfera sobre 0,080 por 283. Con este. Y ahí saco el número de moles de hidrógeno. No. 15 por 1 dividido 0,8. 0,646. 0,645 mol. Bueno, como obvio atómico decimos un mol de hidrógeno es 1,204 por 10 a la 24 átomos. Y acá va a quedar 0, y ahí voy a sacar los átomos de hidrógeno.
por 0,82. Por 0,646 multiplique 1,204 por 10 a la 24. $7,77 por 10 a la 23. 7,27. 77 Ah, 77 por 10 a la 23. por 10 a la 23. Átomos. Bien. Sería el tiro. Bueno, ahora vamos y después te dice el otro 15 litros en la misma condición. O sea que las condiciones son las mismas porque son 15 litros, 283 una atmósfera. Quiere decir que el número de moles también va a valer el de neón. Es 0,646 mol. Entonces, yo digo que un mol de neón es 6,02 por 10 a la 23 átomos. 0,646 mol X. Y ahí saco los átomos de neón. $3,70 por 10 a la 23. 3,70 por 10 a la 23. Bien. Entonces, ahí observamos que no son la misma cantidad. Es falso. Comparamos, entonces es falso. ¿Sí? Sí. Bien, sáquele foto que ahí terminamos. Porque empezamos un nuevo tema. Empezamos con la ecuación general de estado. ¿Estuvo? Sí. Bien. Bueno, nos vemos mañana. Mañana en la tarde no voy a poder, Ricardo. Va a tener que ser el jueves. Bueno, el jueves. Porque Empezamos mañana un nuevo llego. tema. Porque mañana Vamos llego bastante bien, porque mirá, te digo bastante bien porque nos queda ecuación del estado, después viene estequiometría y terminamos ya química. Bueno, dale. Nos Sí, porque quedaría mañana tengo- matemática, nos quedaría ver la última parte matemática, o sea que vamos bastante bien con el programa. Dale. Sí, pues mañana tengo que llevar la camioneta a que me la arreglen. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces nos vemos el jueves a las 4:30. Dale, hecho. Chao. Ya después más tarde te mando el video. Dale, gracias. Chao, chao. Chao, chao.